este vídeo vamos a ver cómo podemos encontrar la posición relativa entre dos planos. Fijaros, ¿cómo pueden ser? Pues paralelos, coincidentes o secantes. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Pues recordad siempre el vector normal del plano, que es aquel vector que es perpendicular al plano. Fijaros, cuando son paralelos, tenemos que el vector normal del plano, del primer plano y del segundo plano, fijaros que son proporcionales. Pero si yo busco un punto A del primer plano, fijaros que este punto no es del segundo plano. Cuando son coincidentes, también tenemos que sus vectores normales son proporcionales, pero si ahora cogemos un punto A del primer plano, veremos que este punto A no es del segundo plano, a diferencia que cuando son paralelos, evidentemente no lo es. Y por último, tenemos que si los vectores normales de estos dos planos tienen diferente dirección, no son proporcionales, diremos que los planos son secantes y por lo tanto estos dos planos siempre se cortarán en una recta. Esto, la mejor manera de verlo siempre es con algún ejemplo. Tenemos este primero de aquí. Aquí tenemos dos planos donde fijaros que los vectores normales, es decir, perpendiculares al plano, pues sí, son los coeficientes de la x y z, por lo tanto este será el primer vector normal. Y el segundo vector normal del plano, fijaros que será 2, 1 y menos 1. Como estos dos vectores normales, fijaros que no son proporcionales, es decir, fijaros que pues 1 partido entre 2 evidentemente no nos da lo mismo que 1 partido entre 1 y tampoco nos da lo mismo que 2 partido entre menos 1, no son proporcionales. Y esto quiere decir que nuestros planos son secantes. Es decir, se cortarán en una recta. Bueno, vemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro donde si buscamos el vector normal del primer plano, fijaros que ahora tenemos el 1, 2, menos 1. Esperaos porque he dicho 1, 2. ¿Vale? Es decir, tenemos el 1, 2, menos 1. Y si buscamos el segundo vector normal o característico del segundo plano, fijaros que tenemos el 2, 4, menos 2. Fijaros que está claro que estos dos vectores son proporcionales. Fijaros que 1 dividido entre 2 nos da lo mismo que 2 dividido entre 4 y lo mismo que menos 1 dividido entre 2. Por lo tanto, estos dos vectores son proporcionales y esto recordad que lo que quiere decir es que o nuestros planos son paralelos o nuestros planos son coincidentes. Para diferenciarlo tenemos que coger un punto del plano, de uno de los dos planos, y miramos si es del siguiente plano. El punto más fácil del primer plano, fijaros que yo puedo coger la x0 y la y0 y por tanto la z para que se cumpla esta ecuación será menos 2. Y si ahora sustituyo en el segundo plano, fijaros que tenemos que 2 por 0 más 4 por 0 menos 2 por menos 2, esto no es 7. Por tanto, el punto del primer plano vemos que no es del segundo plano. Y esto quiere decir que son paralelos. Y por último, tenemos aquí otro ejemplo, donde fijaros que tenemos exactamente los mismos vectores normales que teníamos antes, 1, 2 y menos 1. Y aquí el 2, 4 y menos 2. Y fijaros que, como hemos dicho, estos dos vectores normales no son proporcionales. Pero si yo ahora cojo un punto del primer plano, pues el que hemos cogido, el 0, 0, menos 2, que es el más fácil, y lo sustituimos en el segundo plano, ahora esto sí que nos da, es decir, que nos da 4. Con lo cual, si tenemos un punto del primer plano, vemos que este punto también es del segundo plano. Bueno, y con esto fijaros que quiere decir que son coincidentes y acabamos la posición relativa. Es decir, sobre todo acordaros que para buscar la posición relativa tenemos que comparar vectores normales.